estamos viviendo en una sociedad, en un sistema muy cambiante y con una cantidad de cosas que en nuestra vida nos están afectando. Vamos a cometer errores y eso es muy importante entenderlo porque a veces le entregamos toda la responsabilidad emocional de nuestras vidas, se la entregamos a alguien, entonces nos amarra. Entonces tenemos que aprender a mantener una identidad sólida, una identidad que sea propia. Una de las cosas con las que más lucho, ¿sí? Es justamente saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Mamá, papá, que está viendo este podcast ahorita, tiene hijos, niños, niñas o adolescentes, tenga cuidado con lo que sale de su boca. Esos pensamientos se vuelven una ideología falsa porque tanto se dice una mentira hasta que se convierte en una verdad. Muchas veces es necesario tener esa pérdida emocional, ese miedo, ese temor, ese no sé, estoy estancado, porque ahí es donde nos vamos a encontrar. Bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast Radiante. Es para mí un honor poder contar con tu presencia a través de esa pantalla y saber que estás allí viendo este material que hemos preparado con mucho amor y mucho cariño para cada uno de ustedes, hablando de temas muy importantes, muy interesantes, pero sobre todo muy necesarios que hoy en día necesitamos urgentemente tocar estos temas porque estamos viviendo en una sociedad, en un sistema muy cambiante y con una cantidad de cosas que en nuestra vida nos están afectando. Así que bienvenidos al tercer capítulo de este podcast radiante que por ahorita, por estos primeros capítulos, voy a estar yo hablando de una cantidad de experiencias, de cosas, pero muy pocos capítulos, dentro de muy poco ya vamos a tener invitados especiales donde ya estamos coordinando todo, ya estamos organizando todo, ya tenemos allí quienes van a ser los primeros, porque queremos también presentarte gente radiante, gente que ha salido en algún momento del ordinario y ha pasado a lo extraordinario, que es lo que queremos que tú con este podcast puedas lograr con todo este material que estamos preparando para ti. Y en esta oportunidad quiero que podamos recapitular. Si vamos a hacer una recapitulación, entonces hagamos una recapitulación de los otros dos capítulos, de los capítulos anteriores, donde hemos hablado, el primero, acerca de no idealizar. Creo que conversamos una de las cosas muy importantes en nuestra vida es que muchas veces idealizamos a esas personas que queremos, que amamos, que admiramos y lo que no nos sabemos es que esas personas nos van a fallar. Esa persona que amas, que está al lado tuyo, esa persona que a lo mejor está ahí contigo viendo el podcast, te va a fallar. Te va a fallar. Mira la cara y dile, me vas a fallar. Me vas a fallar, ¿verdad? Porque somos seres humanos y vamos a fallarnos, vamos a equivocar, ¿sí? Vamos a cometer errores y eso es muy importante entenderlo porque a veces le entregamos toda la responsabilidad emocional de nuestras vidas, se la entregamos a alguien, entonces nos amargamos, entonces nos volvemos unas personas súper intensas, tristes, tóxicas en la vida de otros, porque como le dimos toda esa responsabilidad que debería tener esa persona, o sea, que no debería, perdón, tener esa persona, le dimos toda esa responsabilidad a esa persona, entonces cada vez que esa persona hace algo o pasa algo, ¡pum!, automáticamente nosotros de una vez reaccionamos. Entonces, no idealices, ¿sí? No idealices. Recuerda que todos los seres humanos, todos, aún el que te dice que te ama, que te admira, aún esa persona que crees que es perfecta, te va a fallar, se va a equivocar y en algún momento va a venir un golpe. Así que no idealices y eso va a evitar muchas heridas en tu corazón. Lo segundo que estuvimos hablando en el otro capítulo fue la identidad. Recuerdo que estuve abriendo mi corazón y hablando acerca de lo importante que es muchas veces no dejar que nuestra identidad se corrompa, que nuestra identidad se quiebre, que nuestra identidad cambie.
¿sí? Porque me pasó, viví en mi adolescencia eso y eso no trae nada bueno. Entonces, tenemos que aprender a mantener una identidad sólida, una identidad que sea propia, una identidad dada por Dios, que es aquel que nos creó y sabe lo que puso en cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad quiero hablarte de algo muy importante porque quiero hablarte acerca de los pensamientos. Bien, hablemos de pensamientos, hablemos de esos pensamientos negativos, pensamientos positivos, pensamientos que muchas veces se incrustan en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en nuestra mente, y muchas veces o nos hacen avanzar o nos estancan. Y la mayoría de nosotros luchamos con pensamientos negativos, pensamientos que constantemente se quedan ahí en nuestra mente y eso pues lamentablemente no nos hace avanzar. Cosas como no puedes, no sabes, no eres lo suficiente, nadie cree en ti, no mereces esto, es culpa tuya lo que te está pasando, tú no mereces algo bueno, tú lo que mereces es esto. Todo y cada una de esas cosas se incrustan en nuestra cabeza, pero los pensamientos tienes que saber que los pensamientos son todas aquellas cosas que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de años. En mi experiencia como orientador, quiero contarte de algunas cosas que he descubierto acerca de esto hablando con personas, con adolescentes, con niños, con adultos, con jóvenes, con personas mayores, mujeres, hombres. Y quiero decirte que hay cuatro tipos de aspectos, ¿sí? O digamos cuatro tipos de plataformas o de raíces. Vamos a llamarlo mejor raíces, ¿sí? Cuatro tipos de raíces de donde nuestros pensamientos como que absorben, ¿sí? Como que arrastran y se masifican en nuestra cabeza. Entonces, es eso importante saberlo porque muchas veces no sabemos de dónde viene eso, de dónde se nos incrustó eso, muchas veces no sabemos de dónde empieza cada una de esas cosas que vienen en nuestra cabeza. Y yo, por lo general, he luchado con una cantidad de pensamientos negativos hasta el día de hoy. Tengo muchos Brunos en la cabeza, muchos síndrome del impostor en la cabeza, una cantidad de cosas que a veces no me hacen avanzar, me estancan, me bloquean y pienso que muchas veces no hago. Quiero abrirte mi corazón con respecto a esto, un tema muy, muy importante, pero que quede aquí entre nos, ¿sí? Lo que te voy a decir, por favor, no lo vayas a correr a decir a nadie, ni lo vayas a publicar en tus redes, ni nada, porque es un secreto entre tú y yo, pero quiero contarte algo, sí, muy importante. Mira, una de las cosas con las que más lucho, sí, es justamente saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, gusta, sí, que lo que estoy haciendo la gente le llama la atención. Entonces, cada vez que termino una conferencia, o cada vez que termino un taller, cada vez que termino, o cada vez que hago un podcast, ¿sí? Como este, siempre busco a personas cercanas y le digo, ¿viste el podcast? ¿Te gustó? ¿Qué tal te pareció esto? Porque muchas veces en mi cabeza creo que a la gente no le gusta, creo que lo que estoy haciendo no vale, creo que lo que estoy haciendo no es bueno. Y entonces exactamente eso comienza a entrar en mi cabeza y a veces me desanima, a veces me dejo llevar por una cantidad de cosas y eso es lo que se incrusta en nuestra cabeza. Entonces, eh, tengo que ver en mis raíces, ¿sí? ¿Por qué ese pensamiento o de dónde ese pensamiento, ese síndrome del impostor o ese Bruno, ese ser que constantemente te está hablando ahí, de dónde se alimenta? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Entonces, yo he descubierto cuatro raíces, ¿sí? Que quiero hablarte a partir de ahorita de ellas para que podamos entender. Una de las raíces, una de las principales raíces que yo he encontrado en medio de mi sana orientación de los pensamientos negativos, ¿no? Porque, a ver, quiero abrir un paréntesis acá. Pensamientos positivos, pensamientos negativos. Mm, Nos cuesta, es más fácil para nosotros porque es lo que más se incrusta en nuestra cabeza, lo negativo que lo positivo. Pero es increíble. Haz una lista de pensamientos negativos. Ahorita, si puedes. Aquí, mirando este podcast, pon pausa ahí y haz una lista de pensamientos negativos. Anda, 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 realízala. Agarra una hoja y empieza a pensamientos negativos, pensamientos negativos. No puedo, no sé, esto, aquello, lo otro, para allá, para acá, ta, 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 ta. Hazla. Y después, haces una lista de pensamientos positivos. Tuyos, ¿no? Estamos hablando de ti. ¿Ok? Y te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta
que muchas veces la lista, en el gran porcentaje de personas, la lista de pensamientos negativos es mucho más larga que la de pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque lo negativo, lo malo, es lo que más se incrusta en nuestro cerebro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, recapitulemos. Una de las principales raíces, ¿sí? O de las principales cosas de donde se absorben esos pensamientos, donde se alimentan, tienen que ver con nuestra familia, ¿sí? Mamá, papá, familia, nuestro entorno, que constantemente nos está diciendo palabras, ¿sí? Que constantemente nos está diciendo cosas, que constantemente nos está diciendo una cantidad, ¿sí? De cositas que en nuestro corazón se van alimentando. Nunca va a ser igual los pensamientos de un niño donde papá y mamá constantemente le están dando palabras de afirmación, donde mamá y papá constantemente están diciéndole, eres un príncipe, eres esto, eres guapo, eres bello, tú puedes, eres valiente, que un niño que crece y nace en un hogar donde mamá y papá no dan palabras de afirmación y lo único que comienzan es hacer es decir, tú eres tonto, tú no sabes, tú no sirves, tú no haces nada bueno, tú esto, tú, y todo es negativo. El estado de pensamiento del niño A y el niño B son completamente diferentes. Y eso hace que cuando este niño crece y llega a la adolescencia, llega a la juventud, pues obviamente se ven reafirmadas o se ven violentadas o se ven quebradas muchas cosas en su vida, sobre todo en su autoestima. Entonces tenemos que tener cuidado porque una de las cosas que más estructuran, que más forman dentro de nosotros pensamientos, tiene mucho que ver con lo que mamá y papá nos dicen. Por eso, si usted, mamá, papá, que está viendo este podcast ahorita y tiene hijos, niños, niñas o adolescentes, tenga cuidado con lo que sale de su boca. Escúcheme, yo le voy a hacer claro. Mire, te voy a decir algo. A mí también me pasa. A mí también se me vuelan los tapones. Como papá muchas veces, ¡pum! ¿Sí? Digo cosas que después me quedo así y digo, wow, no tuve que haber dicho eso. Y aprender a cuidar las palabras es una de las cosas más bárbaras que el ser humano tiene que aprender a hacer. Enchufar el cerebro antes de hablar, porque a veces hablamos, mira, a veces hablamos. Y después que hablamos y decimos algo, es que decimos, ¿para qué lo dije? ¿Por qué lo dije? O sea, fíjese el nivel que tenemos, ¿sí? Tenemos que aprender a enchufar primero el cerebro, ¿sí? Y después, sí, pensar y decir, ahora sí le voy a decir esto, aquello. Porque voy a decir algo que sume, no que reste, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Ese tipo de palabras que tú dices como mamá o como papá hacia tus hijos, tienen que ser palabras que el día de mañana no se conviertan en un pensamiento que sea un cuchillo en la garganta de ese muchacho y que lo arrastre de por vida hasta aquí. Además, déjame decirte algo. Vamos a hacer un ejercicio aquí rápido en este podcast. Usted, si tiene 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65, la edad que tenga, sí o no, que hay palabras que mamá o papá en algún momento de nuestra niñez y de nuestra adolescencia dijeron que al sol de hoy todavía laten en tu corazón y están en tu cabeza. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. A lo mejor dices, ajá, sí. ¿Por qué? Porque una mala palabra solo tarda 20 segundos para entrar en la cabeza de un muchacho, pero más de 30 años para salir de ella. 20 segundos necesitas. Un momento de rabia, ¡pum! Y más de 30 años para que después salga. Entonces, eso se convierte en un pensamiento. Y al sol de hoy, todavía a la edad que tienes, a esos 35, 40 años, sigues pensando que no puedes, que no lo vas a lograr, porque en algún momento mamá o papá te dijo que no lo ibas a lograr. Y eso hizo en ti un Bruno constante en la cabeza, un ser que constantemente te está hablando, un síndrome del impostor, y eso te hace creer cada vez que vas a intentar algo, yo no puedo. ¿Por qué? Porque mamá o papá en algún momento nos dijeron que no podíamos. Entonces, esa principal raíz tenemos que sanarla. Si usted es mamá y es papá, comienza a sanarla ahorita.
Si usted es adolescente, si usted es un joven que está viendo esto, no es papá, no es mamá, pero sabes de lo que te estoy hablando porque en tu cabeza hay pensamientos que vienen a raíz de lo que mamá y papá dijeron, comencemos a cortar eso, ¿sí? Tú no eres lo que la gente dice de ti. Tú no eres lo que mamá o papá dice de ti. Tú eres lo que tú decidas hacer de hoy en adelante, ¿sí? Lo que tú decidas hacer. Brother, si tú quieres convertirte en el mejor rapero del mundo, tú lo vas a lograr, ¿sí? Vamos, dale, lucha por eso, que tú lo vas a lograr, ¿sí? Si tu princesa quiere ser la influencer más grande del mundo y manejar una marca que influya en otras adolescentes, en otras mujeres, y tienes 15 años, 14 años, y lo quieres empezar, lógralo, porque lo vas a hacer, créeme que lo vas a hacer, ¿sí? Pero que no dejes que esas palabras y esos pensamientos que muchas veces mamá y papá meten en nuestra cabeza no dejes que construyan en nosotros una pared gigante, que veamos las cosas como imposibles, ¿sí? Entonces, comencemos a luchar con eso. Anota, ¿sí? Anota todos los pensamientos, todas las palabras que mamá y papá te han dicho. Escúchame, va para todo el público. Todas las palabras que mamá y papá han dicho en algún momento, todas, ¿sí? Anótalas en un papel, en una hoja, ¿sí? Si puedes, ahorita, al finalizar el podcast, esta es una tarea que vamos a hacer. La vas a anotar. Una vez que las anotes, cada una de las, no de los pensamientos negativos, de las cosas, de las palabras negativas que han salido de boca de mamá y de papá, que se han convertido en pensamientos para ti, lo vas a escribir en una hoja, ¿sí? Lo vas a escribir en una hoja. Y después que lo escribas en esa hoja, ¿sí? Al lado le vas a colocar el contrario. Es decir, si pusiste, mamá siempre me dijo que yo no puedo, le vas a colocar yo puedo. Si mamá y papá me dijeron en algún momento, no sirves, yo voy a colocar sí sirvo. Si mamá y mi papá en algún momento me dijeron, eres necio, no soy necio. Eres un desordenado, puedo ser ordenado, ¿sí? Todo esto me va a ayudar a comenzar a cambiar un pensamiento por otro, que es una de las cosas que queremos que tú puedas hacer desde ahí para convertirte en un radiante. La segunda raíz, aparte de los pensamientos, es las comparaciones, ¿sí? Y esto viene ligado con nuestra familia, con nuestros padres también, porque cuando nos empiezan a comparar, ay, mi gente, cuando nos comparan, eso es terrible, eso es un cuchillo en el cuello, eso nos marca, eso nos mata, eso es una puñalada directa al corazón. ¿Por qué? Porque cuando nos comparan, nuestro cerebro comienza a ver y a detallar lo que es otra persona, lo que hace. Entonces nos frustra, nos cambia la identidad, no pensamos muy bien lo que hacemos, comenzamos a querer ser como otra persona. Entonces empezamos a actuar como esa persona, a hablar como esa persona, a pensar como esa persona, a querer lo que esa persona tiene, porque como nos compararon, queremos agradar a quien nos comparó. Si fue mamá quien te comparó, si fue papá, si fue la tía, si fue el abuelo, sea quien haya sido que te haya comparado, muchas veces nosotros cometemos el error e incrustamos esos pensamientos en nuestra cabeza. Entonces, esos pensamientos se vuelven una ideología falsa porque tanto se dice una mentira hasta que se convierte en una verdad. Eso es lo que pasa con los pensamientos. Vuelvo y te repito, tanto se dice una mentira que se convierte en una verdad. Y esos pensamientos negativos, absurdos en nuestra cabeza, pues se repiten constantemente que son mentiras, obviamente se van a convertir en verdad. Y en la comparación pasa eso. Nos compararon con alguien, con el hermano, con la hermana, con el sobrino, con el tío, con el primo que sacó 20 en todas las materias, que se graduó en 3 años, que a los 18 años ya estaba graduado de Harvard o de cualquier universidad. Sí, esas son las historias magníficas que siempre nos venden y uno no sabe. O que el primo que se fue a Estados Unidos y ahora tiene la empresa, o la prima que se fue a España y ahora, pues, tú sabes, tienes el restaurante. Entonces tú tienes que hacer lo mismo porque si tú no haces lo mismo, no estás en nada, o cualquier otra cosa absurda que quieran compararnos,
que otro haya logrado, que otro no haya logrado a tu edad, ¿sí? Que tienes 35 años y no te has casado y a lo mejor no has tenido hijos y bueno, tú quieres ser una persona que está disfrutando y está completa o completo con esta etapa de tu vida. Entonces empiezan las comparaciones, mira, tu hermana ya se casó, mira, tu primo ya tiene 4 hijos, mira, el otro ya tiene 17, mira, no sé qué más, tú esto. Entonces, esa comparación empieza a hacerme a mí actuar de una manera inadecuada, ¿sí? Porque empiezo a compararme, entonces empiezo a ver a mi hermana, a mi prima, a fulano, no sé qué más y eso. Entonces, mi hermana usa Nike, o mi hermano usa marca Sara, o mi hermana pone en estado comiendo en restaurante. Entonces yo empiezo a actuar de esa manera porque quiero ser aceptado o aceptada. ¿Por qué? Porque en mi cabeza, mi subconsciente agarra toda esa información y dice, tienes que ser como ella para que la gente te acepte. O tienes que ser como él para que la gente te acepte. Y eso, mi gente, es un error garrafal, porque eso y se incrusta en un pensamiento absurdo, negativo y nos empieza a cambiar. ¿Sabe qué es lo peor de todo eso? Le voy a decir qué es lo peor. Que usted y yo no somos eso. Que usted no es eso. Tú no eres lo que la gente dice de ti. Tú eres lo que tú decides ser. ¿Sí? Ámate tal cual como tú eres y no como tú deberías. ¿Sabes por qué? Porque Dios a ti te ama tal cual como tú eres y no como tú deberías ser. Dios a ti te ama tal cual como tú eres porque Él sabe lo que hizo. Él sabe lo que creó. Y Él creó de ti algo extraordinario. Y si Dios tiene pensamientos de bien y de misericordia, ¿quiénes somos nosotros para pensar diferente? ¿Por qué nosotros tenemos que pensar cosas negativas? Deja de compararte. No te compares. Ya. Eres único. Eres única. Eres una persona extraordinaria, increíble, maravillosa, virtuosa. Eres una persona con cualidades, con talentos, con una cantidad de cosas maravillosas que Dios puso en tu corazón. No te compares. ¿Sí? Corta los pensamientos negativos, esas palabras que te hirieron por años, corta con eso. Que por alguna cosa mamá o papá dijeron sin darse cuenta, ¿sí? O porque nadie los enseñó. Y deja de compararte con los demás. No te compares, porque eres único, eres única. Y la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y de misericordia hacia ti. Entonces, empieza a pensar de manera positiva. Empieza a ver las cosas extraordinarias que haces. Empieza a ver lo bueno que eres pintando, haciendo un deporte, siendo un músico, siendo una persona que lleva el arte, siendo una persona que lleva cualquier cosa. O sea, empieza a ver que en medio de todo esto tú tienes algo bueno. Alguien me escribía en estos días y me decía, siento que no valgo la pena. Siento que no valgo nada. Siento que soy una persona que no tiene nada. Bueno, Jonathan, qué bueno puedo tener yo. Esos pensamientos que se incrustan. Personas que muchas veces después de una conferencia me dicen gracias porque yo creía que yo no tenía nada bueno, pero hoy hablaste de esto y considero que lo puedo hacer. Personas que las llevo muchas veces y las enseño a cómo encontrar el propósito de su vida porque están perdidas. Si tú eres una persona que está perdida por la cantidad de pensamientos negativos que tienes, tranquila, tranquilo. Muchas veces es necesario perderse para volver a encontrarse. Muchas veces es necesario tener esa pérdida emocional, ese miedo, ese temor, ese no sé, estoy estancado, porque ahí es donde nos vamos a encontrar. Me quedaron más raíces de las cuales hablar, pero lo quiero dejar para el siguiente capítulo, ¿sí? Quiero hablar de 2 raíces más, de qué son esas raíces de donde se alimentan nuestros pensamientos, pero lo quiero dejar para el próximo capítulo. Pero para cerrar este capítulo, simplemente quiero decirte algo muy importante. Si te sientes estancado, si te sientes que muchas veces te embargan esos pensamientos, si sientes muchas veces que hace más eco en tu corazón las palabras negativas que una vez dijeron sobre ti, si sientes que vives en la comparación y muchas veces tú sabes que tú no eres eso, que hablas de una manera que no debes hablar, que actúas de una manera que no debes actuar y que te estás negando a lo que eres por el miedo al rechazo, déjame decirte que tú vales mucho más que eso. Tienes un valor incalculable. Y no importa lo que estés pasando, no importa la situación tan difícil que sea, o no importa si nadie cree en ti, hay un Dios
que cree en ti. Hay un Dios que te creó. Hay un Dios que confía en ti. Hay un Dios que tiene pensamientos de bien hacia ti y pensamientos de misericordia. Jonathan, por favor, me estás diciendo esto seguramente porque eres cristiano, porque sí, soy cristiano, amo a Dios con todo mi corazón, pero te estoy diciendo todo esto porque si Dios no tuviese misericordias buenas sobre ti y pensamientos buenos, no estuvieras ahí sentado y este podcast no hubiese llegado a tu pantalla, no te hubieses quedado hasta este momento. Entonces, cuéntame, ¿no hay alguien que piense en ti? Claro que sí. Así que comencemos a pensar de manera diferente. Ya, no te compares, más nunca, ¿sí? Ya, sé único, sé única, sé extraordinario, saca la mejor versión de ti y corta con cada una de esas cosas absurdas que te dijeron, porque tú vales oro y no te imaginas lo mucho que vales. Tu creatividad, tus pensamientos, lo que tienes en tu corazón, vales demasiado. Yo era una persona que pensaba que no valía. Y yo era una persona que pensaba que no podía hacer nada bien. Y no te imaginas el temor tan grande que es sentarme frente a un teléfono, grabar, editar, manejar, llevar mis redes sociales cada vez que subo un video, cada vez que subo esto, cada vez que doy una conferencia. Pero cada vez que alguien se me acerca y veo que hay un resultado, cada vez que alguien llorando me da un abrazo, cada vez que alguien me escribe un comentario, cada vez que alguien me hace llegar un comentario y me dice gracias porque esto me ayudó, es ahí cuando entiendo que tengo algo excelente de parte de Dios y que tengo algo único en mi vida y que eso está ayudando a los demás. Y para mí eso es extraordinario. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.